La llave dejó de funcionar un martes por la mañana, la introduje en la cerradura de mi propia casa, giré una vez y escuché un clic, nada, volví a intentarlo, tampoco, pensé que quizá la cerradura estaba dañada. Entonces escuché pasos detrás de mí, me giré, mi hija, Laura, estaba parada en la entrada, a su lado estaba su esposo, Marcos, ambos me miraban en silencio. ¿Qué pasa?, pregunté. Laura sonrió. Nada, mamá, sacó un juego de llaves de su bolso. Solo cambiamos las cerraduras, me quedé mirándola. ¿Qué dijiste? Cambiamos las cerraduras. ¿De mi casa? Laura levantó una ceja. De nuestra casa, sentí un vacío en el pecho. ¿Esta casa está a mi nombre? Marcos soltó una pequeña risa. Eso puede cambiarlo, miré. ¿Qué significa eso? Laura cruzó los brazos. Significa que a partir de ahora nosotros viviremos aquí. ¿Y yo? Mi hija sonrió. Puedes buscar otro lugar. Aquellas palabras me dejaron completamente inmóvil. Había vivido en aquella casa durante 27 años. Mi esposo y yo la compramos cuando Laura tenía apenas 4 años. Él murió hacía 8 años. Desde entonces, yo había mantenido la propiedad sola. Laura sabía perfectamente que era mía. Por eso no entendía cómo había tenido el valor de cambiar las cerraduras. ¿Quién les dio permiso? Marcos respondió. No necesitamos tu permiso. Sí. No, mamá, intervino Laura. Papá quería que esta casa quedara para nosotros. Tu padre nunca dijo eso. Ya no está aquí para contradecirme. Me quedé mirándola. En ese instante comprendí que aquello no era una discusión, era un plan. Habían preparado todo, y probablemente esperaban que yo llorara, que suplicara, que gritara. Lo hice algo completamente diferente. Sonreí. Laura frunció el ceño. ¿Por qué sonríes? Saqué mi celular. Porque acabas de cometer un error. ¿Qué error? ¿El peor de tu vida? Marcos se rió. ¿Vas a llamar a la policía? No, guardé el teléfono. Voy a hacer unas llamadas. Laura se encogió de hombros. Haz lo que quieras. Me di la vuelta y caminé hasta mi automóvil. No lloré, no discutí, no les di la satisfacción de verme derrotada. Pero mientras conducía llamé a mi abogado. Necesito que revises inmediatamente la propiedad de mi casa. ¿Qué ocurrió? Mi hija cambió las cerraduras y dice que ahora la casa es suya. Hubo un breve silencio. ¿Ella tiene algún documento? No lo sé. Voy a verificarlo. 20 minutos después volvió a llamarme. Hay algo extraño. ¿Qué? Alguien presentó una solicitud para modificar el registro de la propiedad. Mi corazón se aceleró. ¿Quién? Me dio el nombre Marcos. ¿Cómo pudo hacerlo? No lo sé. Pero lo hizo utilizando una copia antigua de un poder que tu esposo había firmado. Sentí un escalofrío. Mi esposo murió hace 8 años. Precisamente, mi abogado continuó. Ese poder dejó de tener validez cuando murió. Entonces están intentando utilizar un documento inválido. Exactamente, respiré profundamente. ¿Qué hago? No hagas nada todavía. ¿Por qué? Déjalos creer que funcionó, sonreí. Aquella frase cambió completamente mi estrategia. Durante los siguientes días no volví a mi casa. Laura pensó que me había rendido, incluso me escribió, mamá, espero que encuentres un lugar bonito. No respondí. Mientras tanto, mi abogado trabajaba. Cubrimos que Marcos había presentado documentos falsos para intentar demostrar que yo había cedido la propiedad. Pero había un problema. El documento contenía una firma que supuestamente era mía. Mi abogado la comparó con otros documentos oficiales. La diferencia era evidente, era una falsificación. Entonces hicimos algo más, presentamos la escritura original. Vi una declaración de mi notario, la propiedad seguía siendo completamente mía, pero yo todavía no quería recuperar simplemente mi casa. Quería entender por qué mi hija había llegado tan lejos, así que hice una llamada a una persona que Laura no esperaba, su antiguo socio empresarial. Me contó algo que me dejó helada. Marcos tenía enormes deudas, había perdido dinero en varias inversiones, y necesitaba una propiedad para conseguir un préstamo. La casa era su única oportunidad, pero había algo peor. Laura sabía todo. No habían cambiado las cerraduras para vivir cómodamente. Querían usar mi casa como garantía, y si el préstamo fracasaba podían perderla. Mi propia hija estaba dispuesta a arriesgar la casa donde yo había vivido casi 30 años. Aquella noche decidí que ya era suficiente. Mi abogado envió una notificación formal. Al día siguiente Laura me llamó. Mamá, tenemos un problema. ¿Cuál? Llegó una carta, y dice que no tenemos derecho a estar en la casa, porque no lo tiene en silencio. Mamá, Laura, tú cambiaste las cerraduras. Yo pensé que, ¿qué pensaste? No respondió. Pensaste que como soy tu madre no tendría valor para defenderme. No, sí. Mi voz se mantuvo tranquila. Y te equivocaste. Podemos arreglarlo. Ya lo estoy arreglando. ¿Qué significa eso? Significa que la propiedad volverá a estar bajo mi control. Laura comenzó a llorar. Mamá, por favor. Cerré los ojos. Era mi hija, la había criado. La había cuidado, la había apoyado y aún así, había intentado quitarme mi propia casa. Quiero preguntarte algo. ¿Qué? ¿Por qué? Marcos tenía problemas. Entonces debiste pedirme ayuda. Pensé que nunca aceptarías. Nunca me preguntaste. Ella guardó silencio. Eso es lo que más me duele, dije. No que quisieras mi casa. ¿Entonces qué?
Que ni siquiera confiaste en mí lo suficiente para hablar conmigo. Después de la llamada, iniciamos el proceso legal. La falsificación fue descubierta. El intento de usar el poder de mi esposo fallecido quedó registrado, y Marcos terminó enfrentando consecuencias legales, pero yo no quería destruir a mi hija, quería que aprendiera. Una semana después, Laura llegó a mi nueva casa, no entró hasta que la invité. Se sentó frente a mí y papecía otra persona. Mamá, sí, lo siento. No dije nada. No sabía cómo salir de los problemas de Marcos. Eso no justifica lo que hiciste. Lo sé, bajó la mirada. Pensé que si conseguíamos la casa, todo se arreglaría. ¿Y casi perdiste tu relación conmigo? Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Me perdonarás? Me quedé pensando. Algún día ella levantó la cabeza. No ahora, perdonarte es una cosa, hice una pausa. Volver a confiar en ti es otra. Laura asintió. Lo entiendo. Antes de irse, me entregó un sobre. ¿Qué es? Las llaves nuevas, las tomé. ¿Por qué? Porque quiero que tengas algo que nunca debí quitarte. La miré, tu dignidad. Laura lloró, yo también, pero no la abracé inmediatamente. Había aprendido que el amor no significa permitir que alguien te haga daño. Meses después, renové mi casa, no cambié los muebles, no pinté las paredes. Solo cambié la cerradura. Y guardé una de las llaves en un pequeño cajón junto a las fotografías de mi esposo. La miré durante mucho tiempo. Entonces comprendí algo. Mi hija pensó que cambiar las cerraduras significaba que había ganado. No entendía que una casa no se convierte en propiedad de alguien porque tenga una llave. La propiedad se demuestra con hechos, documentos y verdad. Y aquel día, cuando esperaba verme llorar, yo saqué mi celular, no para llamar a alguien que me salvara, para comenzar a salvarme yo misma, porque mi verdadera venganza no fue echar a mi hija, no fue llevarla ante un juez, ni siquiera fue recuperar la casa. Mi verdadera venganza fue mucho más simple, demostrarle que la mujer que ella creía fácil de derrotar, todavía tenía la fuerza suficiente para defenderse. Y cuando Laura finalmente entendió eso, también descubrió algo que jamás había imaginado. Podía perder mi casa durante unos días, pero nunca volvería a perder el control de mi propia vida.